Bueno, bienvenidos nuevamente. En este segundo video vamos a trabajar sobre la base de datos que abrimos en el video anterior y que le cargamos los datos desde un archivo de Excel. Lo que vamos a hacer es ver la información de una tabla. Es decir, nosotros vamos a ir a, por ejemplo, a tablas de datos afiliados, la vamos a abrir, vemos la información que tiene. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a hacer clic derecho sobre donde dice datos afiliados, vamos a ir a vista de diseño y vamos a ver las propiedades de esa información. ¿A qué me refiero cuando hablo de propiedades? Me refiero, por ejemplo, este campo se llama primer nombre. Entonces tiene asignado un tipo de dato. El nombre del campo que aparece acá es esta parte, miren. Es esta parte de acá arriba. Lo que me dice qué es lo que va a tener el campo adentro. Es decir, primer nombre es toda esta columna. Segundo nombre esta. Es decir, esto es todo un campo. Bien, lo segundo que yo veo es este dato que está acá adentro, cómo Access lo va a guardar y manejar. No es lo mismo que yo le diga que acá adentro van a haber letras, que van a haber números, o que esos números son fecha, o que es dinero. Entonces tenemos que tener esa consideración. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un nombre, en este caso el primer nombre, es simplemente texto corto. Recordemos que el texto corto es hasta 255 caracteres. Nosotros acá abajo, en las propiedades del campo, podemos reducir esa cantidad de caracteres. Por ejemplo, podemos poner 50 caracteres. Bien. Después nos ocurrimos con el segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Y aquí aparece el sexo. El sexo, nosotros podemos hacer dos cosas. O podemos dejarlo como texto corto para que se escriba masculino, femenino, hombre, mujer, M o F, como nos queda mejor. O podemos crear una tabla que simplemente tenga eso, tenga ese dato y que nosotros lo podamos llamar desde esa tabla y lo podamos seleccionar. ¿Qué es lo que ganamos nosotros con esto? Cuando nosotros creamos una base de datos y creamos un formulario para que un usuario, que no sea el que creó la base de datos, cargue los datos, podemos hacer que hayan datos que ya sean seleccionables y que no se puedan modificar por el usuario. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Para este tipo de casos tenemos que venir a crear, vamos a crear una tabla nueva, y nos vamos a ir a la vista de diseño. Lo vamos a guardar como sexo. Les vamos a poner el nombre, vamos a poner un ID. Siempre lo bueno es tener un ID y dejar autonumérico. ¿Por qué? Porque va a ser la clave, va a ser cómo lo vamos a relacionar con las otras tablas. Entonces nuestro campo se va a llamar sexo. Sexo, y acá va a ser texto corto. Y no le vamos a poner 155, le vamos a poner 20 caracteres nomás. Les vamos a dar guardar, nos vamos a la vista hoja de datos. Entonces aquí nosotros vamos a completar. Entonces vamos a poner femenino, masculino. Nótese que cuando nosotros empezamos a poner información en un campo, el ID empieza a aumentar automáticamente. Primero arranca en 1, después arranca en 2 y si seguimos empieza a aumentar. Entonces acá tenemos nuestros dos sexos, masculino y femenino. Entonces le vamos a dar a guardar y le vamos a dar a cerrar. Entonces, ¿qué es lo próximo que podemos hacer? Cuando nosotros hagamos nuestro formulario para que una persona cargue información, y nosotros queremos que esa persona se la queremos hacer lo más fácil posible, el método de introducir información, y que se equivoque lo menos posible, podemos hacer cosas así, hacer búsquedas. Entonces, cuando se haga el formulario y llegue a la parte de sexo, va a tener un menú desplegable, algo como esto, pero solo va a decir masculino o femenino. Entonces vamos a hacer ese nexo, que después vamos a ver que ese nexo en realidad es una relación. Vamos a ver que nosotros ponemos acá,
damos asistente para búsqueda, le decimos que queremos que busque en otra tabla o en una consulta. Nosotros podemos hacer un asistente de búsqueda, como bien dice acá, a una tabla o una consulta. Yo le voy a hacer a la tabla sexo, le voy a dar siguiente, le voy a decir que me dé el ID y el sexo. El ID y el sexo. Le voy a decir que primero quiero que me muestre el sexo. Y no quiero que me muestre más nada, porque no me interesa más nada. Entonces estoy viendo que me va a dar la opción de poner ID femenino, masculino. Le doy siguiente y yo acá le voy a decir qué campo quiero guardar. Yo le voy a decir que yo quiero guardar el campo sexo, porque el ID es simplemente 1 y 2. Bien, yo quiero guardar el campo sexo. Entonces le doy guardar. La etiqueta va a ser sexo, la etiqueta de búsqueda. Le damos finalizar. Nos salta un cartel que nos dice que la tabla debe guardarse para que las relaciones sean creadas. Bien, entonces le vamos a dar guardar y nos vamos a ir a la vista de diseño y vamos a ver las relaciones. Entonces vemos que tenemos una relación desde la tabla de afiliados, vamos a agrandar esto, desde la tabla de afiliados a la tabla sexo. Bien, ¿en qué se traduce esto? Se traduce en que cuando nosotros tengamos un formulario, cuando tengamos un formulario para cargar un campo, por ejemplo, ahora voy a hacer simplemente